En 1532 y 1533, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. En 1538, una flota hispano-veneciana derrota a una flota otomana en la batalla de Preveza. En 1541, una campaña militar de Carlos en Argelia fracasa. En 1544, Francia derrota a un ejército germano-español en la batalla de Cerisoles. En 1547, el emperador Carlos vence a la Liga de Esmalcalda en la batalla de Muigilber. En 1560, en la batalla de los Helves, una flota otomana vence a una flota hispano-veneciana. En 1565, los caballeros hospitalarios, apoyados por el Imperio Español, vencen a los otomanos en el sitio de Malta. Cronología en la República. En 499 a.C., primera sesión de la plebe en creación del tribunado. En el año 493 a.C., Foedus Cassianum entre romanos y latinos, obra del patrio Suprio. La cronología en la República. En el año 494 a.C., primera sesión de la plebe y creación del tribunado. En el año 493 a.C., Foedus Cassianum entre romanos y latinos, obra del patricio Purio Casio. En el año 485 a.C. se rata del patriciato, es decir, que solo los patricios pueden ejercer las magistraturas. En el año 471 a.C., Lex Publilia, que implica la primera elección segura de tribuno de la plebe. En el año 456 a.C., Lex Isilia y reparto del ager Avetunius entre la plebe romana. En el año 451 y 449 a.C., institución del decemvirato. En el año 450 a.C., publicación de la ley de las 12 tablas. En el año 449 a.C., ley Valeria Horacia. En el año 447 a.C., inicio de la magistratura romana de la questura. En el año 443 a.C., inicio de la magistratura romana de la censura. En el año 406 a.C., comienzo de la guerra de Roma contra la ciudad etrusca de Velles. En el año 346 a.C., asedio y conquista de Velles. En el año 393 a.C., reparto del territorio de Velles entre los plebeyos. En el año 391 y 390 a.C., los galos asaltan Roma después de vencerlos en la batalla del río Alia. En el año 378 a.C., construcción de la muralla romana. En el año 367 a.C., las leyes Licinio-Sextias permiten que los plebeyos puedan ejercer el consulado. Cronología en el Imperio. En el año 753 a.C., fundación de Roma por Rómulo según la leyenda. En el año 715 y 510 a.C., reinado de Numa, Pompilio, Tulo, Hostilio, Anco, Marcio, Tarquino, Prisco o el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. En el año 509 a.C. comienza la República Romana, encabezada por 2 cónsules que se elegían anualmente. En el año 496 a.C., victoria romana sobre los latinos en el lago Regelio. En el año 451 y 449 a.C., ley de las 12 tablas, fijando por escrito los derechos de los plebeyos. En el año 396 a.C., Roma conquista la ciudad etrusca de Velles. En el año 390-386 a.C., los celtas invaden Italia, asedio de Roma por los galos de Breno. En el año 348 a.C., primer tratado entre Roma y Cartago. En el año 343 y 341 a.C., primera guerra sanita. En el año 338 a.C., derrota de la Liga Latina y dominio de Roma, sobre todo el Lacio.
En el año 336 a.C., el primer plebeyo accede al consulado. En el año 334 a.C., Roma funda la primera colonia para reforzar su expansión hacia el sur. En el año 326 y 304 a.C., Segunda Guerra Sanita, derrota romana en la batalla de las Orcas Caudinas. En el año 312 y 280 a.C., guerra contra Etruria, finalmente conquistada por Roma. En el año 298 y 290 a.C., Tercera Guerra Sanita. En el año 281 y 275 a.C., guerra contra Tarento y su aliado el rey Pirro. Tras sus victorias conseguidas sin obtener nada a cambio, Pirro abandonaba Cilia. En el año 275 a.C., Roma domina toda la península itálica. En el año 264 y 241 a.C., Primera Guerra Púnica. En el año 231 a.C., Córcega y Cerdeña, provincias de Roma. En el año 229 a.C., Primera Guerra Macedonia en Iliria. En el año 225 a.C., guerra en la Galia, ocupación de la Galia Cisalpina. En el año 219 y 202 a.C., Segunda Guerra Púnica, derrota romana ante Aníbal en Canas, victoria romana en Sama. En el año 201 a.C., los galos invaden el valle del Po, donde son derrotados. En el año 200 y 196 a.C., Segunda Guerra Macedonia, derrota de Filipo ante los romanos en Cinocéfalo. En el año 188 a.C., ocupación parcial de Asia Menor. En el año 171 a.C., Tercera Guerra Macedonia, victoria definitiva. A continuación les estaré hablando sobre las escuelas que se presentaron en la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía no se presentó ningún tipo de escuela. En la república se presentaron dos tipos, como lo fueron los sabidianos y casianos, fundadas en el siglo I y II por Capitón. Estas eran formadas por un grupo de juristas que se dedicaban al derecho por profesión. Entre estos encontramos a Sabiano, Prisco y Juliano. Otras escuelas que se presentaron fueron las de los prutoleyanos, fundadas en el siglo 42 a.C. Estas eran influenciadas por filósofos que se dedicaban a la materia política y a las libertades de esta época. Bueno, yo procedo a contarles los procedimientos de la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía, el cargo supremo es extremadamente unipersonal. En unos casos históricos se presentaron diarquías, tributarios y tetrarquías. Estas exigieron magistrados temporales con similares funciones como la dictadura romana. La república. En la república fue gobernada por distintos magistrados y siempre cada cargo era asumido por más de una persona, ya que con esto evitaban la concentración de poder y esas cosas. En el imperio ya sí tuvo varias características el procedimiento, ya que esto era inquisitivo y secreto, y se podía aplicar el tormento al acusado, y los poderes del juez eran cada vez mayores e invadieron a los acusadores privados. Hablaré de las principales leyes de la monarquía. Les Aquiadano. Es una ley que radica de quien tiene la obligación de reparar el daño causada en el patrimonio de otras personas por una conducta con intención. Lex Vocania de Mulierum Hereditatis. Esta ley prohíbe a una mujer que pueda tener herencia. Lex Falcidia de Legatis. Esta ley estableció que el causante no podía legar más de 3 partes de la herencia. Hablaré de las principales leyes de la República ahora. Ley de las 12 tablas
en el 450 a.C. Esta ley se estableció para aplicar la denominada de los plebeyos, la ley de las principales leyes del imperio. Una de las más conocidas eran las leyes regias y colección papironia, ley de metalles. Esta ley habla de la regulación de la explosión minera, ley de Adriana. Esta ley tenía el fin de conseguir un aumento de producción y agrícola. Bueno, mi nombre es Sandra Barrios y hoy voy a hablar sobre la organización política en la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía el rey era la máxima autoridad. La asamblea popular estaba conformada por los ciudadanos y eran convocados por el rey para aceptar o rechazar las leyes. El senado estaba conformado por 300 ancianos y padres de familia que cumplían la función de aconsejar al rey y de presentar a nuevos candidatos para la sucesión del trono. La República Romana estaba dividida en 3 órganos que se controlaban mutuamente. Estos son magistrados, cómicos y senado. En el imperio la máxima autoridad era el emperador, luego le seguía el senado, que era como su consejero, el consejero del emperador, y luego le seguía la asamblea, que se mantuvo como una tradición. El senado le designaba un rey provisorio entre sus miembros mientras que se escogía un rey.